안녕하십니까? Muy buenas a todos. Hoy día vamos a compartir Génesis capítulo 3 desde el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hemos leído hasta el versículo 6. Cuando leemos la Biblia, muchas personas dicen, pero ¿por qué cuando Dios creó al hombre creó también el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y por qué lo hizo sabiendo que el hombre comería de él? Muchos hablan así. Así como leímos hoy la Biblia, vemos que Dios dijo a Adán, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Adán escuchó la palabra de Dios y la aceptó, y no tuvo interés en comer de ese árbol, ya que podía vivir aún sin comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás se había enojado al ver la relación íntima que tenía el hombre con Dios, engañándolo. Así, para que el hombre tenga una relación con Satanás y no con Dios. El hecho más grande que hizo Satanás fue poner la desconfianza en nuestro corazón. La fe es como una argolla que nos une a Dios. Solamente teniendo la fe en Dios, podemos aceptar su palabra con sus mismos pensamientos y obras, pero Satanás quiso destruir esa fe poniendo así la desconfianza en nuestro corazón. Por eso la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El día que comiesen serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, pero no porque coman moriréis. Esa palabra que salió de la serpiente entró el corazón de Eva, tomando lugar en su corazón la desconfianza hacia Dios. Señores, pensemos en nuestras vidas. Supongamos que estemos en un mundo de amor mutuo, sin odio, sin desconfianza, sin tristezas, sin llanto, pero de repente el hombre llegó a odiar, a mentir, a tener desconfianza, cayendo en una gran tristeza e infelicidad. Si, por ejemplo, una mujer comienza a desconfiar de su marido, desde el momento que ella desconfía, no le mirará más que con esos ojos de desconfianza. O si el marido tiene odio por su esposa, le odiará. Satanás sigue poniendo la desconfianza, el odio, el temor, para que estemos sufriendo, así apartarnos de Dios. Señores, hay casos en que me encuentro con una mujer que siempre sospecha de su marido, aunque ella no tenga ningún motivo o evidencia para desconfiar de su marido, pero si estás completamente segura que su marido le engaña, no hay otra manera de convencerla. No es que su marido tenga algo en especial para desconfiar, sino que la mujer piensa y lo ve así. Es por eso que ella ve las cosas así. Qué tristeza nos daría si ustedes comenzaran a desconfiar de todas las personas que están a su alrededor y después comiencen a odiar, entrando en desesperación. Estas son las cosas que comienzan a matar nuestra vida. Satanás no pudo destruir nuestra vida. Que hizo fue ponernos la desconfianza en nuestro corazón para así destruir la relación de Dios con nosotros. Sin embargo, nosotros al desconocer esto, Dios ha puesto su fe en Jesucristo, mediante el cual escuchamos su palabra, y al escucharla también comenzamos a tener fe en Dios. En la Biblia está escrito que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si ustedes escuchan la palabra de Dios, sin ninguna duda tendremos la fe en nuestro corazón. En caso contrario, si seguimos escuchando la voz de Satanás, tendremos solamente desconfianza en nuestro corazón. Es por eso que también en el corazón de Eva entró la desconfianza hacia Dios.
llenándose así su corazón de ambiciones, diciéndose a sí misma, es por eso que Dios no me había permitido comer el fruto. Entonces seré como Dios. Así hizo Satanás para que tengamos estos pensamientos. Veamos la Biblia en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Antes la mujer no codiciaba el fruto, hasta que escuchó la voz de Satanás, que le pareció árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Un día Jesús fue al mar de Galilea. Había allí una gran multitud de personas, entre ellos estaban Pedro, quien estaba lavando las redes, después de procurar pescar toda la noche, en donde no pudo pescar nada. Jesús subió a la barca de Simón, y allí le rogó que apartase la barca de la tierra un poco, porque muchas personas se acercaban a Jesús para que le sanen de sus enfermedades. Jesús deseaba acercarse a ellos y sanar sus enfermedades, pero lo primero que quería era predicarles la palabra de Dios. Jesús subió a la barca, pidiéndoles que apartase la barca de la tierra, y sentándose Jesús una orilla, enseñaba la palabra de Dios desde la barca a la multitud. Simón Pedro comenzó a remar, apartando la barca de la tierra, y cuando se apartaba, demasiado lo llevaba más hacia adentro. Así Pedro fue escuchando la palabra de Dios. Aunque no sabemos perfectamente cuáles fueron todas las palabras que predicó Jesús, pero lo que sabemos es que Jesús estaba en la barca y Pedro escuchaba la palabra. Cuando Jesús acababa de predicar, dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La decisión de Pedro era grandiosa, porque eso nos muestra que Pedro quería desechar su pensamiento y hacer lo que le decía Jesús, ya que hasta entonces vivía a su manera. Pedro nunca antes había vivido así, porque antes vivía según su manera y su pensamiento. Pedro decidió hacer lo que Jesús decía, mientras que seguía escuchando la palabra de Dios en la barca. La mujer samaritana cambió cuando escuchó la palabra de Jesús. Zaqueo escuchó la palabra de Dios cuando él había hecho venir a Jesús a su casa. Cuando escuchamos la palabra de Dios, su palabra conforta nuestra alma, y la misma tiene el poder de confortar nuestra alma para que vivamos delante de Dios. Cuando leemos el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, estas palabras son alimento espiritual para nosotros. Así, cuando consumimos la comida, aunque no lo sentimos, eso nos da fuerza. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Como el cuerpo de una persona es carne, debe de alimentarse del pan, y el alma debe de alimentarse de la palabra de Dios, porque es la palabra que da la fuerza. Cuando la palabra entra al corazón, la palabra conforta nuestra alma y hace que tengamos la fe en Dios, mientras que cuando escuchamos la voz de Satanás, la fe muere y comienza a surgir la desconfianza, los deseos de la carne y los malos pensamientos van tomando lugar en nuestro corazón. Y vio la mujer, dice la Biblia, pero antes que la mujer vea, no pensamos en nada. Señores, hay algo que les quisiera decir. Nunca me he sentido igual antes de abrir la Biblia para leer y después de cerrar la Biblia. Hay veces que abro el libro de la Biblia para leer. Al principio me siento con temor y con mucha preocupación, y muchos problemas más están en mi corazón. Pero al seguir leyendo la palabra, poco a poco me doy cuenta que el Dios que ayudó a David, el mismo Dios también me ayudará. El Señor que abrió las puertas cuando el apóstol Pablo y Felipe estaban en la cárcel,
el Señor que sanó el enfermo por 38 años, el mismo Señor también mora en mi corazón. Es el quien me ayudará y resolverá todos mis problemas. Y así nuestro corazón se acerca al corazón de Dios, entendiendo la palabra y al mismo tiempo conociendo y teniendo la fe en la palabra de Dios. Eva no hizo nada, sino solamente escuchó la voz de la serpiente, aunque decir la palabra de la serpiente nos parece un poco extraño. Las palabras de la serpiente entraron en el oído, penetrando hacia el tímpano de Eva, para que el pensamiento de la serpiente se transmita a la mujer. Y así fue que el mismo corazón de la serpiente, los pensamientos malos estén en ella. Señores, no nos damos cuenta que somos engañados, sino pensamos simplemente en vestirnos bien, tener un buen auto, o queremos tener una vida estable, y tenemos muchos pensamientos más. Pero el motivo por la cual surgen en nosotros esos pensamientos es por la consecuencia de que mientras que Eva conversaba con la serpiente el corazón, de la serpiente comenzó a trasladarse a Eva. De la misma forma, Satanás transmite su corazón a nosotros, un corazón que antes no existía en nosotros. En Juan capítulo 13 dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas Iscariote no había pensado en entregar a Jesús, pero cuando el diablo había puesto ese pensamiento en el corazón de Judas, él pensó, sería bueno entregar a Jesús. Sin embargo, como Judas no sabía que el que le había puesto ese pensamiento era el diablo, se dejó guiar y al fin terminó entregándolo. Ananías y Zafira sustrajeron una parte de la heredad, mintiendo así que lo que habían entregado era todo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? En aquel entonces Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? El hecho que Ananías había vendido trayéndolo, una parte mintiendo que había traído, todo fue el corazón de Ananías, sino como dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Pero nosotros no sabemos esto. Antes de Satanás sobre Eva no tenía ningún interés en comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero escuchando la voz de Satanás, le pareció agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. De la misma manera, si Satanás comienza a trabajar en nuestro corazón, poniéndonos sus pensamientos de dentro mío, saldrá el odio, la desconfianza, los deseos de la carne, adulterios, la avaricia y el orgullo. En la Biblia nos dice que estas cosas no salen de nuestro corazón sin motivo, sino todo esto viene de Satanás. Por eso la mayoría de las personas no saben que esos pensamientos provienen de Satanás, porque piensan que han surgido de ellos mismos diciéndose a sí mismos, ¡ay! ¿Pero por qué soy así? ¿Por qué? Engañándose así por Satanás. No es de nuestro corazón, sino es que ha salido de Satanás. Es por eso que no debemos obedecer a su voz. Y vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aunque, por supuesto, no es malo decir en sí, viviré así, tendré que ser un diputado. El hecho de pensar así no está mal, que Satanás puso en mí la ambición. Tengo que ser un hombre rico, viviré en una linda casa, tendré que tener un auto bonito. Cuando Satanás sigue poniendo esas ambiciones en nuestros corazones, fácilmente somos arrastrados. Eva también se dejó llevar así. Es por eso que nosotros no sabemos que Satanás ha puesto esas cosas en nuestro corazón. Asimismo, la mujer samaritana que vivió adulterando,
Cuando la palabra entró en ella, inmediatamente cambió predicando hacia el evangelio a lo demás. El hecho no es que tenemos que hacer algo, porque es difícil cuando nos esforzamos en hacer el bien. En cambio, a medida que vamos escuchando la palabra, el corazón y la fe de Dios comienza a entrar en nuestro corazón. Y fue así como el apóstol Pablo y la mujer samaritana vivieron con el corazón que Dios les había dado, llevando hacia una vida bendita. Si alguien de usted dice, no puedo más con esta vida de creencia, no entiendo por qué llevo esta vida, porque estoy pecando cada momento. Si estas cosas sucedieron porque Satanás les ha metido esos pensamientos, pero ahora que la palabra de Dios entra en el corazón, no procuren en hacer algo con la palabra que escucharon, sino aceptando la palabra podemos cambiar, siendo como Pedro, quien había obedecido la palabra. Cuando voy a la cárcel a predicar a los prisioneros, no le digo, no cometan más pecado. ¿Saben por qué estoy diciendo así? Porque ninguna persona quiere pecar, porque mientras que esté en medio de ese pecado, no puede evitar de pecar. Si el corazón de Jesucristo entra en el corazón de ellos escuchando la palabra de Dios, la misma palabra tomará lugar en ellos. Muchos cristianos no han procurado hacer la justicia y el bien por sí mismos, sino que teniendo la palabra de Dios comenzaron a amar al Señor. Amar la palabra, hacer el bien, y así han vivido con ese corazón. Pero desafortunadamente nosotros hemos recibido el corazón de Satanás. Señores, si Adán y Eva volvieron con la máquina del tiempo, desde ahora a los tiempos de ellos, es decir, al huerto de Edén, leyendo los que les ha ocurrido, aunque la serpiente les diga cualquiera cosa, ellos dirían, ya no me engañes, no comeré el fruto, porque debo de comerla. ¿Crees que me engañarás? No quiero ser como Dios. Viviré como un ser humano y no como Dios, recibiendo el amor de Dios. Si me hace como Dios, seré como Dios, pero tendré solamente confianza en mi Dios. Quizás ellos hubieran respondido así, pero ellos fueron engañados. Las veces que leo la Biblia, me pasa lo mismo. Me digo a mí mismo, fui engañado por Satanás. Es por eso que muchas veces guardo pensamientos malos que no han provenido de Dios. Y muchas veces guiado por el corazón que Satanás me da. Sin embargo, al leer la Biblia me digo, fui engañado. Y así iba cambiando mi vida. Ya no vivía como antes, porque claro, ya no podía ser engañado como antes. Si leemos el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando ellos comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el problema fue que los ojos de ambos fueron abiertos. Lastimosamente, sus ojos no fueron abiertos para poder ver a Dios o ver las cosas espirituales, sino fueron abiertos para ver sus defectos, suciedades y el mundo de la carne. Al ver sus defectos tuvieron vergüenza y no esperaron que Dios obre por ellos, sino el hombre comenzó a hacer algo, resolver sus propios problemas y así procuraba solucionar por sí mismo. En cambio, cuando el corazón de Jesucristo entra en nuestro corazón, nosotros cambiamos diciendo, en esto nos ayudará el Señor, nos dará su gracia. Y así es cuando la fe surge en nosotros. Las personas de fe como David, ¿qué corazón tuvieron para ir delante de Goliat? A ese gran Goliat. David no dijo, con el asta de su lanza, que era como un rodillo de telar, podía matarme, sino dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. No porque una persona dice, tengo que creer, ya lo cree,
sino que la fe sale de nuestro corazón de por sí. Y así como dice en la palabra, así como has creído será. Si tenemos fe en Dios, así lo será, y obrará en nuestra vida. Pero cuando Adán y Eva desconfiaron en Dios, por esa desconfianza que ellos tuvieron, hizo que Dios obrara así. Cuando Elías había peleado con los 450 profetas de Baal, Elías estaba segura que Dios traería fuego. La viuda de Sarepta creyó en el milagro que sucedió en la tinaja de un puñado de harina. La mujer que estaba enferma por el flujo de sangre durante 12 años creyó que se sanaría con solo tocar el manto de Jesús. Las personas que creyeron tuvieron la fe en Dios. Pero Satanás ha quitado la fe. Es por eso que no tenemos la confianza en que Dios nos ayudaría, que Él se encargaría de bendecirnos y de que nuestra vejez también está en sus manos. Y a consecuencia de esa desconfianza, comenzaron a hacer según la manera humana hasta que han quedado decepcionados. El Señor ha llegado a nuestro corazón, el cual estaba bajo el dominio de Satanás, para darnos la fe. Cuando escuchamos la voz de la serpiente, surge la desconfianza, pero cuando seguimos escuchando la palabra de Dios, es decir, el estudio de Génesis, sin que ustedes se den cuenta, surgirá la fe en sus corazones. Ah, sí, el Señor ha perdonado todos mis pecados. Es el Señor quien resolverá todos mis problemas. El Señor brindará de su gracia. Es así que la fe surge desde el corazón para que el Señor obre según la fe de ustedes, porque Él se alegra, porque el poder de Dios se manifiesta por medio de nosotros experimentando el poder de Dios de a medida que la fe va creciendo en nuestro corazón. Queridos, amados televidentes, estas palabras es el corazón de Dios. No sea que simplemente lean la palabra de Dios, sino entiendan y aceptan el corazón de nuestro Señor. Así, para que el corazón de Dios obre en sus corazones y puedan apoyarse en Él. Aunque surjan problemas, esos problemas no son suyos, sino son problemas de Dios, para que puedan reposar en Él. Y tengo la certeza que así puedan glorificar viendo la obra de Dios. Les estaré compartiendo la próxima vez. Hoy compartiremos hasta aquí. Hasta el próximo programa. Gracias.